Vamos a hablar de esa generación de españoles que en la época de la crisis de 2008 tuvieron que abandonar España. Algunos la han denominado la generación con más talento de la nación ibérica, pero son catalogados como una generación perdida. Es por eso que hacemos contacto a esta hora con Santiago Díaz Bravo. Él es un periodista y escritor. Inició su andadura como periodista en el año 91 y ha sido corresponsal político, al igual que cronista parlamentario y enviado especial a países de Latinoamérica como Venezuela, y también ha estado en África en naciones como Marruecos. De igual forma ha trabajado en varios medios como El Día, Europa Press, La Opinión. Santiago reside en Londres desde el año 2012, donde ha compaginado la labor de asesor de prensa del Instituto Cervantes con su trabajo en el Departamento de Español de una agencia de las Naciones Unidas. Para nosotros es muy grato, Santiago, tenerlo aquí con nosotros en Express News. Bienvenido, gracias, y hablemos un poco de esa novela que usted acaba de lanzar denominada El hombre que fue viernes. Sí, lo primero, muchas gracias a ustedes. Estoy encantado de estar en Express News. Sí, la novela, como tú bien dices, trata de esa generación perdida, de esos jóvenes españoles que tras la crisis de 2008 se vieron obligados a abandonar España. Yo los llamo expatriados económicos. Se vieron obligados a dejar su país, a establecerse en otros países, y en ellos creció una especie de resentimiento contra su propio país, el país que los había educado, que los había formado, el país que logró, podemos decir que logró formar la mejor generación, la generación mejor preparada de su historia, pero que no fue capaz de darles un futuro. Entre ellos, debido a ese motivo, pues se crea un cierto resentimiento, y estos jóvenes, pues, de alguna forma dicen, bueno, pues no podemos quedarnos con los brazos cruzados, vamos a hacer algo. Empiezan con una serie de pequeñas fechorías, alguna en la embajada de España en Londres, y a partir de ahí, pues un oscuro personaje se les presenta y les propone un plan. Les dice, a ver, ustedes quieren cambiar España, pues yo tengo los medios para que puedan cambiarla, y sobre todo tengo un programa de actividades, un programa de actos, un plan para que puedan cambiar España. Es una generación que está en la veintena, a los primeros años de la treintena, y están en los años de la utopía. Y evidentemente ese mensaje de cambio, ese mensaje de cambio basado en la violencia, arraiga en ellos y se convierte en una suerte de terroristas que atacan a su propio país porque quieren a su propio país. Es una contradicción que se desarrolla a lo largo de toda la novela, a lo largo del hombre que fue viernes. Allí hay una mezcla, Santiago, de ficción con la realidad, porque vemos que hay nombres reales como el de Mariano Rajoy, al igual que esos jóvenes que están ideando un plan para cometer algunos ataques violentos. Sí, la novela, la fuente de la novela es la realidad, es la que 2008, y esa crisis se ha desarrollado durante unos años en los que evidentemente ha habido personajes que han estado al frente del gobierno de España, al frente de las instituciones españolas, con nombres y apellidos. Entonces yo me encontré en la tesitura, como escritor, de inventar nuevos personajes o de utilizar los personajes existentes. Y sinceramente me pareció pues un poco absurdo. Si existe un rey que se llama Felipe VI, si existe una reina que se llama Leticia, si existía por entonces un presidente que se llamaba Rajoy, si existía un embajador que se llamaba Federico Trillo, pues ¿por qué iba yo a tener que inventar un embajador que se llamaba Antonio González, que se llamase Antonio González, un presidente que se llamase Eugenio Martín, y en lugar de Felipe VI, pues Martín IV y la reina Estefanía? No tenía ningún sentido. Entonces, ciertamente, he utilizado a personajes reales como personajes dentro de una ficción que en cualquier caso bebe de la realidad. Yo sé que esto es muy polémico. En la editorial Pie de Página, que es la que ha editado la novela, pues incluso se estableció un debate al respecto sobre si podía haber problemas de tipo legal por la utilización de estos personajes. No olvidemos que, bueno, que tanto en España como en otros países, pues la figura del jefe del Estado, que en el caso de España es Felipe VI, pues está especialmente protegida. Pero bueno, llegamos a la conclusión de que
hacer una ficción no habría ningún problema legal, y en cualquier caso siempre confiamos en el buen humor de estos personajes reales. Santiago, nos imaginamos que usted tuvo que hacer una vasta investigación para saber cuántos jóvenes de España abandonaron la nación ibérica en esa época de la crisis en el 2008 y cuáles fueron sus destinos preferidos. Hablemos de esta investigación. ¿Qué datos les arrojó cuando usted estuvo plasmando ese libro que ahora da a la luz y que podemos nosotros abordar? Bueno, el dato, hay que reconocer que el dato no existe. Y el dato no existe por lo siguiente. La mayor parte de estos jóvenes emigraron a países de la Unión Europea. Cuando un español se traslada su residencia a la Unión Europea, no existe ninguna obligación de inscribirse en el consulado. Yo mismo llevo años viviendo en Reino Unido y jamás me he inscrito en el consulado. Y como esa sería realmente la única fuente fiable, pues realmente cualquier dato que dé la administración española, pues realmente se va a quedar corto. En cualquier caso, es evidente que estamos hablando no de miles, probablemente de cientos de miles. Yo creo que en España, en la última década, todo el mundo tiene algún conocido, tiene algún familiar que se ha visto en esta tesitura de tener que emigrar, porque realmente la falta de empleo se ha convertido en la gran epidemia de España mucho antes que el coronavirus. Y realmente no hay datos fidedignos, pero sí, evidentemente, es un fenómeno enorme, de unas dimensiones brutales, y es un fenómeno que realmente ha continuado. Empezó en el 2008 y lejos de mitigar, ha seguido. Y ahora con el problema de la pandemia y lo que ello apareja en España, en cualquier otro país, pero en España especialmente, la crisis económica, pues no es que vaya a repetirse, es que va a agravarse. De hecho, ayer o anteayer salieron unos datos sobre el paro juvenil en España y ha llegado ya al 49%, datos oficiales, con lo cual es algo espantoso, parece un dato de ciencia ficción. Sí. Así que sin haber una cifra exacta, evidentemente es un fenómeno de dimensiones enormes. Sí, Santiago, ¿esta puede ser considerada una generación, por llamarlo de alguna manera, expatriada desde el punto de vista económico? Sí, para mí evidentemente son expatriados económicos, porque es una generación que en buena medida se ha encontrado en la tesitura, bien de mal vivir en España, o bien de vivir con unas ciertas condiciones, con una cierta dignidad, con unos sueldos y unas condiciones mucho mejores en otros países. Evidentemente, si un joven estudia ingeniería y su única salida laboral en España es convertirse en camarero, pues probablemente piense en trasladarse a Londres, a Múnich, a Ámsterdam, porque allí podrá trabajar de ingeniero y tener un sueldo de ingeniero. Y eso pasa con muchas otras profesiones. Y realmente es gente que realmente está bien preparado. Yo pues bueno, durante los años que he vivido en Londres, pues he tenido mucho contacto con esta generación. Y hay que decir que realmente cuando ellos compiten en igualdad de condiciones con gente que viene de otros países, pues probablemente muchos de ellos consiguen el consiguen el puesto de trabajo, con lo cual eso quiere decir que realmente están bien preparados, están bien formados, y es una pena porque hay gente que, por un lado, ha dejado de pagar impuestos en España, paga impuestos en otros países, con lo cual es un drama económico para la hacienda española, pero al mismo tiempo aporta su conocimiento, su pericia profesional, ha dejado de aportarla, no la van a aportar en España y la va a aportar en otros países. Yo siempre digo, que llevo diciéndolo hace muchos años, que en esos años, en la última década, España ha hecho el peor negocio posible. ¿Por qué ha hecho el peor negocio posible? Porque entre todos los españoles sufragamos los estudios, la formación académica de esta generación nacida después de la dictadura.
este gasto que hicimos todos los españoles realmente era una inversión magnífica. ¿Por qué era una inversión magnífica? Era una inversión magnífica porque esta generación, una vez que accediese al mercado laboral, iba a devolvernos con creces los esfuerzos que habíamos hecho con ellos. Nos los iba a devolver de dos formas. Una, evidentemente, pagando impuestos y consumiendo y devolviendo con creces lo que habíamos invertido en ellos. Y, en segundo lugar, con su pericia profesional, pues ayudando al avance y a la modernización del país. Tristemente, lo que ha ocurrido es que esta generación paga sus impuestos en Reino Unido, en Alemania, en Holanda, en Francia, en cualquier otro país, y colabora al desarrollo de un país diferente al que lo formó, que es España. Con lo cual, los españoles hemos, digamos, regalado dinero a otros países. Sin lugar a dudas, Santiago, estaremos muy pendientes de su novela. No queremos adelantar mucho para no perder la magia de abordar el libro. Gracias a todos ustedes por permitirnos este contacto, sobre todo con la realidad de estos jóvenes que nacieron en la nación ibérica, que abandonaron su país en el año 2008 y tal vez consideran que su nación no les ha podido brindar lo que ellos se merecen. Santiago, usted es muy gentil por aceptar este contacto y éxitos con su novela, que lo más seguro puede ser muy polémica y generar una gran repercusión. Muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias.